Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Brian se quedó pensativo unos segundos antes de hablar. Si te hizo sentir algo así, tal vez has pasado por experiencias parecidas a las de la mujer en esta foto. Caminó hasta colocarse frente a la imagen sin apartar la mirada. Las cicatrices no son marcas de vergüenza, son símbolos de que sobrevivimos, de que nos volvimos más fuertes. Esas palabras golpearon el corazón de Min. Sonrió, aunque sus ojos todavía temblaban. Esa mujer no solo tenía talento, también poseía una profundidad que Min nunca había sentido con nadie más. Fotógrafa de día y bartender de noche, preguntó Min con ganas de saber más. Sí, disfruto ambas cosas por igual, respondió Praen, acercándose un poco. La fotografía es como conocer la imagen exterior de una persona. Ser bartender te permite hablar con ella y conocer su interior. Para mí las dos cosas son igual de valiosas. Es divertido, hace mucho que no escuchaba esa palabra, dijo Min, incapaz de recordar la última vez que hizo algo que realmente le gustara y le causara diversión. Usó la palabra diversión porque ninguno de los dos trabajos paga muy bien. La expresión de Prime se volvió más tranquila. Es cierto que las propinas como bartender no están nada mal, pero al final igual necesito otro trabajo para completar. Aún así, los dos son trabajos que amo, sobre todo cuando alguien conecta con lo que hago, como tú con esta foto. Eso me hace muy feliz. Me alegro mucho por ti, que hayas encontrado algo que amas, y yo espero que tú también encuentres algo que te haga feliz, de verdad, respondió Brian. En cuanto a esta fotografía, te la enviaré cuando termine la exposición. Dicho eso, la mujer de baja estatura se dio la vuelta y caminó hacia otra sección de la sala. Min la siguió con la mirada pensativa. «¿Y si?», murmuró. Brian se giró de inmediato para verla. Min dudó un instante, pero al final se animó a preguntar: «Si algún día tengo un proyecto interesante, ¿podría contactarte?». «Claro que sí», sonrió Brian, sin dudar. Min sacó su teléfono del bolsillo y abrió su celular para compartir su contacto. Sin embargo, en la pantalla apareció una foto suya junto a Par. Brian alcanzó a verla, levantó la mirada hacia el rostro de Min y le regaló una sonrisa suave. «Si necesitas algo, mándame un mensaje». Min observó cómo la mujer se alejaba, no sabía por qué. Después de apenas 2 encuentros sentía algo tan extraño por ella. En ambas ocasiones la presencia de Brian había despertado preguntas en su corazón, preguntas que llevaba mucho tiempo haciéndose, porque nunca había tenido el valor o la oportunidad de responder qué era lo que realmente quería en la vida. Prin no contestaba sus llamadas. Bambi miraba fijamente en la pantalla de su celular con una mueca de fastidio. Ya había regresado a casa, se había bañado y pensaba dormir, pero su madre, Pin, la había arrastrado al probador. El aire estaba impregnado de un perfume suave y telas de seda y terciopelo colgaban a su alrededor como si fueran obras de arte. Bambi había crecido rodeada de escenas así y con el tiempo se había cansado de vivir ahí, siempre con la prohibición implícita de tocar cualquier cosa que perteneciera a su madre. «¿Y dónde dormiste anoche?», preguntó Pin mientras acomodaba varios conjuntos. «Ni siquiera has terminado de prepararte para lo del modelaje». «No es que me preocupe tanto, solo pregunto porque quiero regañarte, nada más». «Estaba en la calle», respondió Bambi sin levantar la vista del teléfono. «¿Hablas en serio, Bambi?». La voz de Pin se endureció. Bambi se encogió de hombros. «Estaba en la casa de una amiga». «¿Qué amiga?», preguntó Pin, genuinamente curiosa. «No la conoces», contestó Bambi. «Mejor dime, ¿para qué me trajiste hoy aquí?». «Quiero que por una vez me ayudes con el trabajo», dijo Pin, colgando los atuendos que ya había elegido en un perchero. Su asistente se apresuró a llevarse los que no servirían. «¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? ¿Vas a seguir viviendo de mí para siempre?». «Nada me divierte», respondió Bambi con desinterés. «Ni siquiera el curso de repostería que tomé me gustó lo suficiente como para abrir una pastelería».
Haz algo concreto, aunque sea una vez. Estoy cansada de preocuparme por ti. No puedo pensarlo después. Ahorita solo quiero divertirme. Bambi se levantó del sofá. Pin abrió la boca para detenerla, pero en ese momento la puerta de la tienda se abrió y Shasha entró. Bambi se quedó inmóvil al ver a la modelo desconocida. Shasha, qué bien te ves, exclamó Pin. Ella es Bambi, mi hija. Seguro ustedes dos tienen más o menos la misma edad. Shasha, repitió Bambi, el nombre. Es la modelo que quiero como embajadora de la marca, explicó Pin. Este concepto va dirigido a mujeres jóvenes y modernas. Quiero proyectar a una mujer hermosa, pero también capaz. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.